¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en la clase número 15 ya de este curso de antenas. En esta ocasión, en esta clase número 15, vamos a ver uno de los temas más interesantes que un poco complementa prácticamente los temas que se han visto anteriormente y permite hacer una revalorización de los conceptos de agrupaciones. Para ello vamos a ver concretamente la temática de agrupaciones de antenas cuando vamos a considerar la existencia de puntos de radiación, y esos puntos de radiación vamos a ver cómo interfieren entre sí en el campo lejano. Este análisis lo vamos a hacer a partir de nuestra ecuación básica del campo lejano, en donde vemos que tenemos un elemento de nuestra ecuación del campo eléctrico que es común, depende de la inversa de la distancia al punto de la antena, tiene la función senoidal, que es la que marca la forma del lóbulo de radiación, tiene una fase que está relacionada con la distancia a la cual estamos considerando, y tiene una segunda parte que es lo que vamos a llamar el factor de agrupación. Entonces tenemos el campo radiado por un dipolo elemental y lo que llamamos el factor de agrupación. A continuación, basados en este concepto en que el análisis de un grupo de antenas está compuesto por la radiación ocasionada por un dipolo elemental y un factor de agrupación, vamos a ver una muy interesante clase del ingeniero Miguel Ferrando Bataller, en donde explica concretamente cómo son los campos radiados en función de las dimensiones de separación y de las fases angulares con que son alimentadas esas antenas. A continuación, en la clase número 16, vamos a ver lo que son las antenas bidimensionales y las antenas adaptivas. Hola, vamos a presentar el tema agrupaciones de antenas. Una agrupación de antenas es un conjunto de antenas, todas iguales, distribuidas de forma lineal en un plano sobre una superficie cilíndrica, esférica, que tiene muchísimas aplicaciones, como vamos a ver, en diferentes ámbitos como radiodifusión, radar, televisión, etc. Veamos algunos ejemplos de agrupaciones lineales. Esta es, por ejemplo, una torre de comunicaciones que se utiliza para transmisión de frecuencia modulada, y vemos pues dos ejemplos, este ejemplo de aquí, varias antenas situadas a lo largo del mástil, y este ejemplo de aquí también varias antenas situadas a lo largo del mástil, a lo largo de una línea. Esta sería una agrupación lineal. Otro ejemplo, sería para aplicaciones de televisión, de radiodifusión y televisión. Tenemos también la torre de soporte, como podemos ver, y aquí tenemos en este tramo varios paneles de transmisión de televisión, que también cada uno de ellos contiene en su interior un conjunto de antenas, todas iguales, situadas a lo largo de una línea. Este sería lo mismo, pero tenemos varias agrupaciones lineales distribuidas alrededor de la torre, también para difusión de televisión en la banda de UHF. Vemos otros ejemplos. Estas son fotografías de la torre de comunicaciones de Barcelona, situada en la montaña del Tibidabo. Vemos una vista general de la torre. En esta zona, en la fotografía central, vemos una agrupación de antenas situadas sobre un cilindro. Estas antenas se utilizan para la difusión de varias emisoras de frecuencia modulada. Y aquí, en la parte superior de la torre, vemos también un ejemplo de antenas distribuidas sobre un cilindro, sobre el soporte de la torre, que se utilizan para la transmisión de los sistemas de televisión. Otros ejemplos de antenas, en este caso es una agrupación
de antenas tipo Yagi, plana, que además permite las comunicaciones con satélites utilizando un sistema de posicionado que permite el giro en dos ejes. Otros ejemplos de antenas serían estas agrupaciones de ranuras en guía de onda que se utilizan para sistemas de teledetección embarcados en aviones o en satélites. Esta antena, por ejemplo, estaría instalada en el transbordador espacial y este es un experimento que se realizó para hacer mapas de la Tierra a frecuencias de microondas utilizando un transmisor situado en la antena y el receptor en la misma antena, utilizando lo que se conocen como técnicas de radar de apertura sintética. Otros ejemplos, estas son agrupaciones planas un poco irregulares de bocinas que se utilizan en comunicaciones por satélite. Estas en concreto son antenas que se utilizan en los satélites de la serie Intelsat para conseguir cobertura en los continentes adaptadas a la forma del país o de la región. Otros ejemplos de antenas, aquí vemos un detalle de las agrupaciones de bocinas que se utilizan en comunicaciones espaciales, donde vemos diferentes guías de alimentación para conseguir diferentes diagramas simultáneamente. Las agrupaciones de antenas se pueden utilizar también en aplicaciones profesionales, por ejemplo en radar. Este sería un módulo, un transmisor-receptor que genera varios haces simultáneamente en banda KU y que funciona como un array o una agrupación plana. Otro ejemplo, esta sería una antena plana, también para aplicaciones de radar, esta vez en banda X, a frecuencias más bajas, con lo cual las antenas tienen una dimensión un poco mayor. Vemos la distribución a lo largo de líneas de diferentes antenas, todas iguales. Las antenas también se pueden utilizar en aplicaciones de radioastronomía. Este es un ejemplo de un sistema de múltiples reflectores alineados a lo largo de varios ejes que se utiliza para aplicaciones de detección de señales desde galaxias remotas. En concreto, esta está situada en Estados Unidos, en Nuevo México, y bueno, ha aparecido en algunas películas de cine y la aplicación es básicamente radioastronomía. Otros ejemplos de antenas lineales, esta es un tipo de antena denominada microstrip y podemos observar diferentes radiadores situados a lo largo de una línea de transmisión con un sistema de alimentación serie en la propia línea de transmisión que une las diferentes antenas. Otro ejemplo de aplicación microstrip, en este caso también podemos observar la línea de distribución, un único punto de entrada, una red de distribución en árbol que pasa de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a 8 puntos y tenemos en realidad pues una agrupación plana de 2 por 4 antenas alimentadas todas con la misma amplitud a partir de la red de distribución central. Otras aplicaciones de radar, esta sería una agrupación plana de ranuras alimentada a través de una guía de onda. Bien, ya para finalizar, otro ejemplo en aplicaciones en sistemas de comunicaciones con un array distribuido sobre un cilindro, en este caso sería una agrupación de 2 antenas en vertical por la agrupación circular de este conjunto de antenas situadas en círculo alrededor de esta estructura. Bien, concluyendo esta breve introducción, una agrupación es un conjunto de antenas, todas iguales, que están alimentadas con diferentes amplitudes y fases y distribuidas a lo largo de una línea, a lo largo de un plano, de un cilindro o de superficies más complejas, como pueda ser un cono o una esfera. Y esto es todo. Muchas gracias. Vamos a ver cómo 2 antenas idénticas o 2 radiadores idénticos situados a lo largo de una línea con diferentes amplitudes y fases crean interferencias
formando lo que se denomina una agrupación de dos antenas. Dos radiadores situados en el espacio libre, este y este, estos dos radiadores, crearían ondas esféricas que se propagarían en el espacio y la primera onda tendría una variación de fase, la segunda onda tendría una variación de fase, una variación de amplitud y una variación de amplitud. La suma de las dos ondas nos dará el campo en el punto destino. Bien, vamos a ver un primer ejemplo muy sencillo, donde dos antenas o dos radiadores generan ondas que se propagan en todas las direcciones del espacio. En la dirección perpendicular a la agrupación, denominada broadside, los caminos recorridos se puede observar que son idénticos y, por lo tanto, las señales se van a sumar en fase porque las distancias recorridas son iguales. Mientras que en la dirección del eje de la agrupación, denominada dirección end-fire, vemos que hay una diferencia de caminos de media longitud de onda que equivale a pi o equivale a 180 grados y que es equivalente, por supuesto, a un cambio de signo, -1, en la amplitud de la onda. En este caso, estas dos señales se restarán. En el diagrama de radiación podemos observar que en las direcciones donde la señal se suma hay un máximo y las direcciones donde las dos señales se restan habría un nulo de radiación. Veamos el diagrama de radiación tridimensional. En las direcciones del eje de la agrupación hay un nulo y en las direcciones perpendiculares al eje de la agrupación habrá un máximo. En la figura de la izquierda podemos observar que si los dos radiadores están en estos puntos, estamos observando las ondas, una fotografía de las ondas cercanas que salen de la antena con nulos en la dirección del eje de la agrupación y máximos de las ondas que se irían propagando con el tiempo en la dirección perpendicular a la agrupación. Veamos otro ejemplo también muy sencillo de dos antenas separadas una longitud de onda. Estas dos antenas, nuevamente en la dirección perpendicular, se van a sumar en fase. En este caso, en la dirección del eje, la distancia de separación es una longitud de onda y por lo tanto también se suman en fase, pero habrá una dirección del espacio o varias donde podemos observar que hay una diferencia de caminos y en este caso, cuando esta diferencia de caminos sea media longitud de onda, se cancelarán. Esto equivale a tener máximos en estas direcciones, donde las señales en la dirección perpendicular, esta y esta, están en fase. En las direcciones del eje hay una longitud de onda de diferencia de caminos y justamente en estas direcciones hay una diferencia de fases de 180 grados apareciendo nulos en el diagrama de radiación. Aquí vemos el diagrama de radiación tridimensional con máximos en estas direcciones donde las señales se sumaban en fase, máximos en estas direcciones donde había una diferencia de una longitud de onda y nulos en aquellas direcciones en las cuales la diferencia de fase era de media longitud de onda. En la parte de la izquierda vemos claramente que las ondas van a tener máximos en las direcciones de los ejes y nulos en las direcciones donde la diferencia de caminos de las ondas es media longitud de onda. Veamos un nuevo ejemplo, un tercer ejemplo, de dos antenas separadas media longitud de onda, pero una de ellas tiene amplitud +1 y la otra -1. Es decir, están desfasadas 180 grados. En este caso, estas señales, el
el camino recorrido es el mismo, pero en origen la fase está separada a 180 grados y por lo tanto habrá cancelación. Mientras que en esta dirección hay media longitud de onda que compensa la fase de menos 180 grados de origen y por lo tanto las señales se suman. Y en este caso vemos que el diagrama de radiación, pues el máximo está en la dirección del eje y el nulo lo tendremos en la dirección perpendicular al eje. Este es el diagrama tridimensional con el máximo en la dirección del eje o dirección end-fire y nulo en la dirección perpendicular a las dos antenas que estarían situadas en estos puntos. La fotografía de las ondas en un instante determinado también nos indica que hay nulos en la dirección perpendicular a las dos antenas y máximos en la dirección del eje. Otro cuarto ejemplo, también muy simple, en este caso dos antenas separadas un cuarto de longitud de onda, pero con un desfase de menos 90 grados. En este caso, esta diferencia de fase de 90 grados compensa los menos 90 que tenemos en origen y por lo tanto la señal se va a sumar en la dirección del eje de la agrupación, mientras que en la dirección opuesta se va a cancelar. Es decir, lo que tenemos que comprobar siempre es la suma de la señal más la atenuación que produce la onda, es decir, la variación de fase de la propagación más la fase en origen. Aquí vemos claramente pues, que en una dirección habrá un máximo cuando tengamos fase en origen 0 grados, desfase 90 grados negativos, y esta antena que tiene menos 90 grados se suma con la onda que ha variado hasta menos 90. En cambio, aquí menos 90, 90 adicionales tendríamos 180 y tendríamos cancelación en la dirección opuesta. Vemos nuevamente el diagrama tridimensional, máximo en esta dirección, nulo no se ve, pero está en la dirección opuesta. En la fotografía de las ondas en un instante determinado se observa claramente el efecto de ondas con el máximo en la dirección del eje de la agrupación. Bien, veamos el caso general, la teoría general. Básicamente, cuando una antena se desplaza del origen, el vector de radiación es la transformada de Fourier de las corrientes con respecto a la nueva situación, es decir, las corrientes están desplazadas con respecto al origen y esta integral, por el hecho de tener un desplazamiento de las fuentes, equivale a que el nuevo vector de radiación es el mismo que tendríamos en el origen más una diferencia de fase. Es decir, una traslación equivale a una fase lineal. Y el diagrama de radiación de esta antena desplazada con respecto al origen es el que tendría la antena en el origen más una fase que indica la situación de la nueva antena. Bien, cuando tenemos dos antenas, el vector de radiación total es el del origen por lo que se denomina factor de la agrupación o factor de interferencia. Este 1 representaría la antena del origen y este término de fases representaría la antena desplazada. Aparece una diferencia de fase entre las ondas y un factor de interferencia que depende de la situación de las dos antenas. Veamos diferentes casos según que las antenas estén situadas en el eje X, según que las antenas estén situadas en el eje Y o según que las antenas estén situadas en el eje Z. Aparecen diferentes factores de la agrupación para el eje X, eje Y o eje Z.
En general, las dos corrientes pueden ser diferentes, no como en los casos anteriores que eran idénticas. Es decir, la relación entre la corriente 1 y la corriente en el origen tendrá una amplitud y una fase. Y por lo tanto el factor de la agrupación o factor de interferencia tendrá 1, que es la antena situada en el origen, A1 y una fase para la diferencia de fases entre la antena 1 y la antena 2, y este término que representa la diferencia de caminos entre las dos ondas. Bien, finalmente esta es la expresión para el factor de la agrupación. Hemos agrupado todas las fases en este término y vemos que este término realmente es la suma de una fase que es una diferencia de camino y otra fase que es la diferencia de fase entre las amplitudes de las dos corrientes situadas en el origen y en el punto correspondiente. Bien, esta fórmula tan simple nos permite analizar agrupaciones uniformes de dos antenas donde para diferentes amplitudes podemos estudiar diferentes diagramas de radiación. Vamos a empezar por el caso más sencillo, que la amplitud de las dos antenas es la misma y vamos a variar simplemente la diferencia de distancia entre las dos antenas y vamos a variar también la diferencia de fase entre las dos antenas. En este caso el factor de la agrupación será 1 más un término de fase. Podemos simplificarlo y obtenerlo en forma de función trigonométrica, forma de función coseno, obteniendo diferentes diagramas de radiación para diferentes valores de la distancia de separación y fases, diferencia de fase entre las dos antenas. Podemos observar que el diagrama de radiación para la agrupación de dos antenas idénticas separadas media longitud de onda sale lo que habíamos previsto intuitivamente con un diagrama de radiación con nulos en la dirección endfire y máximos en la dirección broadside. Tenemos una tabla comparativa donde podemos ver para dos antenas idénticas donde variamos dos parámetros diferentes. La fase, variamos las fases relativas entre las dos antenas o variamos las distancias relativas. Antes hemos visto diferentes casos de diagramas de radiación. Este lo hemos visto. Dos antenas idénticas separadas media longitud de onda. Este también lo hemos visto. Dos antenas idénticas separadas una longitud de onda. Este también. Dos antenas idénticas separadas un cuarto de longitud de onda, pero en fase. Bien, este sería un caso con una diferencia de fase de 90 grados y este sería un caso con una diferencia de fase de 180 grados. Que hemos visto precisamente este caso de aquí y este caso de aquí también lo hemos visto. Bien, y estos otros cuatro casos diferentes ligeramente se pueden deducir fácilmente a partir de los anteriores y por aplicación directa de las fórmulas que hemos visto. Bien, esto es todo lo que quería comentar del tema de agrupaciones de dos antenas. Hemos observado que dos antenas idénticas, separadas una cierta distancia, variando la amplitud y la fase entre ellas, nos puede permitir encontrar diferentes diagramas de radiación con máximos y nulos en diferentes direcciones del espacio. Esta propiedad la vamos a utilizar para diseñar antenas con determinadas características de radiación para forzar máximos o nulos en las direcciones que nos interesen. Y esto es todo con lo que quería decir en el tema de agrupaciones de dos antenas. Vamos a ver en este módulo cómo se analizan las agrupaciones lineales de antenas. Una agrupación lineal de antena es un conjunto de antenas, todas idénticas, orientadas en la misma dirección, que están alineadas a lo largo de una recta. Aquí vemos dos ejemplos.
En este caso la antena coincide, serían dipolos orientados en el eje de la agrupación, y aquí dipolos, en este caso perpendiculares al eje de la agrupación. La teoría es muy sencilla. Cada antena, cada una de las antenas va a tener una amplitud y una fase. Esta amplitud y esta fase de la antena N va a estar referida a la antena en el origen, y vamos a tener, esta relación va a ser un número complejo, donde va a tener una amplitud módulo, un número real, y una fase elevado a Jn alfa, siendo n el número de la antena. Es decir, cada una de las antenas tiene una fase progresiva con respecto a la anterior. La fase total, recordemos que es una diferencia de caminos más una fase de alimentación. Este número va a ser K por la distancia, K es el número de onda por la distancia de separación, por el coseno del ángulo que forman, más una cierta distancia. Esto va a ser para una antena. Para dos antenas la distancia es doble, para una separación de 3 la distancia es triple, etcétera, etcétera. Bien, en general la fase será proporcional al número de la antena que estemos considerando, y vamos a tener en total un camino recorrido más n veces la diferencia de fases. Bien, el factor de la agrupación, como podemos observar, va a ser el vector de radiación conjunto, va a ser el vector de radiación de la antena situada en el origen, multiplicado por este término de interferencia o factor de la agrupación. El campo total va a ser el campo de la antena situada en el origen, multiplicado por el factor de la agrupación. El factor de la agrupación es este término de interferencia, que son una suma de números reales, que son las amplitudes de las antenas, y fases, que son las fases relativas de las alimentaciones y de las diferencias de caminos recorridos. El polinomio de la agrupación es una forma matemática de expresar este factor de la agrupación de una forma más sencilla. Lo que hacemos es que este término de aquí le llamamos z. Z es un número complejo y el polinomio va a ser la suma de una serie de términos complejos con amplitudes y con z elevado a n, siendo z este número complejo que hemos citado. Bien, los polinomios podemos considerarlos como un conjunto de términos, cada uno de los cuales está asociado a una antena. Uno estaría asociado a la antena en el origen, z a la antena desplazada una distancia d con respecto al origen, z cuadrado una distancia 2d, z al cubo una distancia mayor, etcétera, etcétera. Podríamos, si la antena de referencia, en vez de estar situada en el extremo izquierdo, está situada en el centro, podríamos tener términos positivos y términos con exponentes negativos. Con lo cual, para determinadas aplicaciones, nos puede ir muchísimo mejor. Los términos de la izquierda serían negativos, los términos de la derecha serían positivos. Z es una variable compleja, el módulo es 1 porque era una exponencial y la fase es variable. Z va a estar en el plano complejo, parte real, parte imaginaria, sobre un círculo de radio igual a 1. El polinomio en general tendrá ceros y podemos expresar el polinomio como suma de términos o como producto de z
menos la posición del 0 enésimo. Y para calcular evaluar el polinomio en z lo podemos hacer directamente obteniendo la suma de los términos de la serie del polinomio o como producto de estas amplitudes, de estos vectores, cada uno de los cuales representa la distancia desde este punto hasta la posición de cada uno de los ceros. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones uniformes. Dos agrupaciones uniformes de dos términos sería pues un polinomio de grado 2, 1 más z. Una agrupación de tres antenas sería un polinomio 1 más z cuadrado. Una agrupación de cuatro antenas sería 1 más z cuadrado más z al cubo, y así progresivamente para 5 o para 6 antenas. Es una representación muy sencilla y que nos permite pues calcular muchas cosas, como por ejemplo interpretar este polinomio como una serie geométrica cuya suma es conocida. Un polinomio, cada uno de los términos es igual al anterior multiplicado por una constante, que sería z. Z es 1 por z, z al cuadrado es z por z, y en general cada término es igual al anterior multiplicado por este término. La suma de una serie geométrica se puede calcular como el último término, z elevado a n menos 1, multiplicado por la razón, nos daría este z elevado a n, menos el primer término, 1, dividido por la razón, z menos 1. Bien, esta serie geométrica, esta expresión de la serie geométrica nos permite calcular muy fácilmente los ceros de un polinomio uniforme de grado n o n menos 1. A partir de un polinomio, por ejemplo, de n antenas, como el que tenemos aquí, recordar que el término independiente también cuenta, el grado máximo será el número de antenas menos 1, la suma de esta serie geométrica la hemos tenido y nos permite determinar esta serie, como podemos observar, va a tener en el numerador un término z elevado a n menos 1, que significa que tiene este término del numerador una serie de ceros que son las raíces enésimas de la unidad. Pero en el denominador tenemos el término z menos 1, que tiene la raíz z igual a 1 y que cancelaría una de las raíces del numerador. Entonces los ceros de este polinomio serían las raíces enésimas de la unidad, raíces enésimas de la unidad, exceptuando z igual a 1, que está tanto en el numerador como en el denominador. Entonces las raíces enésimas para este polinomio realmente habría 8 raíces. Si exceptuamos z igual a 1 nos quedamos con 7 ceros, que equivale a los ceros del polinomio uniforme. Recordar que la raíz enésima de un número complejo lo calculábamos como la raíz enésima del módulo y fases posibles había 2pi partido por n multiplicado por i, donde i vale de 0 a n menos 1. Bien, como ejemplo, para n igual a 4, las raíces cuartas de la unidad serían más 1, más j, menos 1 y menos j. Es decir, 1 elevado a la cuarta da 1, j elevado a la cuarta es 1 también, menos 1 elevado a la cuarta también es 1 y menos j elevado a la cuarta potencia también es 1. Entonces el mismo polinomio lo podemos representar como suma de términos, lo podemos representar como una suma de términos o lo podemos representar como en el caso anterior a partir de los términos de la serie. Vayamos al caso anterior, vemos que aparece suma de términos
podemos expresarlo como producto de la distancia de cada número complejo a los ceros o como la suma de la serie. En el caso de n igual a 6, tendríamos las raíces sextas de la unidad, que estarían separadas cada una de ellas 60 grados. Como vemos, están en los vértices de un hexágono regular, y de estas 6 raíces de la unidad tendríamos que evitar la raíz z igual a 1, que está también en el denominador. Es decir, nos quedaríamos con 5 raíces para un polinomio de grado 5. El factor de la agrupación uniforme se puede determinar fácilmente a partir de la suma del polinomio, expresado en forma de números complejos en vez de en términos z, en forma de exponenciales. Aplicando la misma fórmula de antes de esta serie, obtenemos esta expresión. Y esta expresión vamos a calcular su módulo, entonces nos interesa sacar este término, factor común, y este término, factor común, cuyo módulo va a ser igual a 1. Y nos queda una expresión más sencilla en el interior, que van a ser la relación entre dos funciones seno, que podemos calcular más fácilmente de esta forma, a partir de referirnos al elemento central en vez del elemento extremo. Bien, este es el factor de la agrupación de esta función dividido por 2 sería una función seno. El denominador dividido por 2 sería también otra función seno, que nos da la fórmula final para la agrupación de n antenas situadas a lo largo de una línea. Representando gráficamente estos factores de la agrupación, en este caso para 6 antenas, la gráfica sería la que se tiene indicada en la figura, con un máximo que tiene el valor 6, igual al número de antenas, y un número de ceros que coinciden con los ceros que hemos obtenido antes sobre el plano complejo. En el caso de que aumentemos el número de antenas, pasemos por ejemplo 3, 4 y 5, se observan dos fenómenos realmente interesantes. El primero es, que aumenta el ancho de haz es función del número de antenas, es decir, cuanto más antenas, más directiva es la antena, cuanto más número de antenas, la agrupación es más directiva, y también, pues evidentemente, que va cambiando la posición de los ceros, porque las raíces en cada momento son diferentes. Para 6, 7, 8 se sigue observando lo mismo. Hay un efecto de variación del ancho de haz. Más antenas igual a mayor directividad, menor ancho de haz. Y vemos que realmente los lóbulos secundarios no son todos iguales, pero van tendiendo hacia un valor que vamos a ver que en el límite más adelante son aproximadamente 13 dB. Pero realmente no es el mismo, O sea, para pocas antenas hay que calcular el valor de forma exacta, porque a no ser que tengamos muchas antenas, el valor del lóbulo secundario no se estabiliza. Para 10 antenas, mayor directividad. Y bien, concluimos este tema de agrupaciones lineales, donde hemos comprobado que n antenas iguales se pueden escribir como un factor de la agrupación, como un polinomio, podemos calcular sus ceros, y a partir de los ceros podemos pasar a dibujar el diagrama de radiación de una forma sencilla y observar que en función del número de antenas pues aumenta la directividad de la agrupación, se modifican los lóbulos secundarios y la posición de los ceros. Y esto sería todo con respecto a agrupaciones lineales de antenas. Vamos a ver cómo analizar agrupaciones utilizando un método gráfico y basado en las fórmulas diferentes de las agrupaciones, como el factor de la agrupación, el polinomio de la agrupación o los ceros de la misma. Para ello lo que vamos a ver
es primero un análisis del factor de la agrupación, un análisis del polinomio y posteriormente ya pasaremos a ver los diagramas de radiación, pero el objetivo en este caso concreto va a ser exclusivamente la representación gráfica del factor de la agrupación. Bien, tenemos diferentes formas de representación del polinomio, como podemos ver. Tenemos en un polinomio, por una parte, los ceros del polinomio. Por otra parte, tenemos la expresión del polinomio como suma de términos multiplicado por exponentes. Y por otra parte, tenemos el mismo polinomio como el producto de un coeficiente por una serie de términos que es la distancia desde el punto Z en el plano complejo hasta cada uno de los ceros, es decir, serían el producto de estos fasores o de estos vectores que tienen una amplitud y una fase en el plano complejo. Bien, veamos diferentes posibilidades. En este punto, estamos en el punto z igual a 1, entonces lo más sencillo es evaluar el polinomio en z igual a 1, es decir, podemos observar que lo más fácil es sumar los términos de los coeficientes del polinomio. En cada uno de los ceros, z menos z0 va a ser 0, entonces en cada uno de los ceros tendremos que el polinomio vale 0, evidentemente. Y en otros puntos podemos evaluar o directamente la suma de los términos o el producto de los módulos de los vectores. Veamos diferentes formas de calcularlo. El factor de la agrupación también era una suma de exponenciales complejas que cuando estaban referidas al extremo de la agrupación empezaban por un término y era una suma de términos exponenciales, pero que cuando estaban centrados lo podíamos escribir más fácilmente como una serie de cosenos si los coeficientes eran reales y cosenos y senos si los coeficientes a sub n son números complejos. Veamos cómo evaluar un polinomio y un factor de agrupación concreto para, en este caso sería una agrupación uniforme de 5 antenas. El polinomio, como se puede observar, tiene grado 4 y tenemos diferentes formas de representar este polinomio. La primera forma más sencilla sería la suma de términos. La segunda forma que podemos observar fácilmente es el producto de z menos cada uno de los ceros. La tercera forma es la suma de la serie geométrica. Entonces vamos a ir calculando puntos. Por ejemplo, en z igual a 1, lo más sencillo sería sumar los coeficientes con z igual a 1, sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, que sería 5, corresponde a este valor de aquí. 0 grados, valor 5. En los ceros, que serían las raíces quintas de la unidad, en este caso serían 360 grados dividido por 5, tendríamos estos puntos de aquí. Luego se repite, una vuelta completa se vuelve a repetir el valor inicialmente de 5, se vuelve a pasar por el mismo valor, volviendo a repetirse el valor inicial 5 que habíamos calculado. Otra forma de representación sería utilizar el factor de la agrupación en forma de relación de dos funciones seno, o bien tomando como referencia el elemento central la serie de Fourier correspondiente a la agrupación de términos simétricos con respecto al término central. Podemos utilizar esta fórmula o esta fórmula de aquí para calcular, por ejemplo, los valores en puntos intermedios.
Un punto que merece la pena considerar de forma especial es este de aquí, que es z igual a menos 1 y que es muy fácilmente evaluable. En este caso, lo más sencillo sería sustituir en esta fórmula de aquí 180 grados o en la fórmula del polinomio menos 1. Entonces sería más 1, menos 1, más 1, menos 1, más 1. Total, obtendríamos el valor opuesto, que sería exactamente 1. 5 el máximo principal, 1 el lóbulo en la dirección 180 grados. Veamos otro ejemplo. El mismo ejemplo calculando en diferentes puntos. Por ejemplo, en 90 grados. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues simplemente como el polinomio en z igual a j. También lo podemos calcular como el producto de estas amplitudes. También lo podemos evaluar sustituyendo z igual a j aquí en el interior. También en esta fórmula sustituyendo el ángulo igual a pi medios, o bien en esta fórmula el ángulo igual a pi medios, obteniendo finalmente este valor correspondiente al factor de la agrupación. Z igual a menos 1, que comentamos hace un momento, pues es la evaluación del polinomio en z igual a menos 1. El producto de términos de los vectores de la distancia del punto z a cada uno de los ceros, la evaluación de la serie en z igual a menos 1, de esta fórmula para 180 grados o de esta fórmula para 180 grados. Posiblemente de todos, el más sencillo es la suma del polinomio. Nos da el valor menos 1. Bien, hemos observado diferentes formas de analizar agrupaciones y hemos determinado un método gráfico para dibujar el factor de la agrupación a partir de la información que tenemos del polinomio, de los ceros, del factor de la agrupación, de una forma numérica, gráfica, utilizando para cada uno de los puntos del diagrama aquella fórmula que más nos convenga. En este módulo vamos a ver cómo se pueden representar diagramas de radiación utilizando un método gráfico. Ahora el objetivo es, a partir del factor de la agrupación, pasar a la representación del diagrama de radiación. Para ello necesitamos pasar a hacer una transformación geométrica, porque las unidades en el factor de la agrupación tenemos un ángulo que engloba dos términos. Una diferencia de fases debida a la diferencia de caminos, más una diferencia de fases debida a la diferencia de alimentaciones. Mientras que en el diagrama nuestra variable va a ser el ángulo del espacio. Bien, esta transformación geométrica es realmente sencilla, es suma de dos términos. Una fase más algo que es proporcional a k por d por el coseno de este ángulo de aquí. Bien, vemos que el valor máximo lo tendremos cuando el ángulo sea 0 grados, con lo cual esto será alfa más k por d, y el otro extremo corresponderá cuando el ángulo sea 180 grados y corresponderá al valor alfa menos k por d. La distancia de separación total desde este punto hasta este punto será 2 veces k, que es el número de onda, por la distancia. Bien, utilizando esta transformación geométrica para dibujar el diagrama de radiación, lo que tenemos que hacer es representar en primer lugar el factor de la agrupación en unidades del ángulo psi. Y en segundo lugar,
realizar esta transformación geométrica, de todo el diagrama de radiación nos vamos a quedar con una zona que vamos a llamar factor margen visible. De todo el factor de array, que es una función que llega periódica del periodo 2pi, solamente nos quedamos desde el valor mínimo hasta el valor máximo que hemos visto antes. Y para cada ángulo del diagrama, lo que tenemos que determinar es cuánto vale el valor correspondiente al ángulo del factor de la agrupación. Veamos una serie de ejemplos. El primer ejemplo es muy sencillo. Es una agrupación uniforme de dos antenas. El factor de la agrupación es conocido, es simplemente una función coseno de psi partido por 2. El diagrama de radiación es la misma función, pero en este caso en vez de el ángulo tendríamos este valor, donde este sería el ángulo del diagrama de radiación. Representar la primera función es muy sencillo, es el módulo de un coseno. Fijaros que esta función va a tener máximos en 0 grados y nulos en pi y menos pi. Para coseno de pi medios es 0, coseno de menos pi medios es 0, y luego se vuelve a repetir para 2pi, etcétera, etcétera. La representación del diagrama de radiación va a ser dependiente de los valores de D que elijamos, es el espaciado entre las antenas, y de alfa, que es la diferencia de fase entre la alimentación de las dos antenas. El diagrama de radiación podríamos simplemente sustituir en la fórmula y representar esta figura, esta expresión de aquí, pero es más sencillo si hacemos la transformación geométrica. Es decir, en este caso iríamos desde menos k por d hasta más k por d, representaríamos este círculo y para este ángulo tendríamos un nulo, para este ángulo de aquí tendríamos otro nulo. Otro ejemplo concreto, para 4 antenas utilizamos el método conocido para representar el factor de la agrupación. Hacemos la transformación geométrica con los valores que tenemos de amplitud, de distancia de separación entre las dos antenas y de diferencia de fase de alimentación entre las dos antenas. El margen visible irá desde menos pi medios hasta más 3 pi medios, desde este punto hasta este, corresponde a los extremos del margen visible desde menos kd más alfa, que sería el mínimo, y kd más alfa, que sería el máximo. Si alfa es igual a 0, el margen visible iría desde menos pi a pi, es decir, desde menos kd hasta más k por d. Y aquí se puede observar que el máximo corresponde a este valor de aquí. Para este ángulo tendríamos un lóbulo secundario. Para este ángulo de aquí tendríamos un lóbulo secundario. Y para estos valores, si los proyectamos, nos encontramos las diferentes posiciones de los nulos de radiación de la antena. Otra representación gráfica, también muy sencilla, en este caso, lambda medios de separación, menos pi cuartos, cambia el margen visible, en este caso estaría más desplazado hacia la izquierda, en el caso anterior estaba centrado. La posición del máximo correspondería para este ángulo, la posición del nulo correspondería para este ángulo, este nulo de aquí correspondería a este ángulo.
y así sucesivamente para todos los máximos y para todos los nulos del diagrama de radiación. Podemos observar diferentes fenómenos, algunos muy importantes, como la aparición de lo que se denomina lóbulos de difracción. Cuando el espaciado es de una longitud de onda, el margen visible es mayor que un periodo y por lo tanto aparecen varios máximos en el diagrama de radiación. Es decir, se repite, tomamos varios valores del factor de la agrupación para pasar al diagrama de radiación y aparecen varios máximos del diagrama de radiación en diferentes direcciones. En este módulo hemos tratado de ver el método gráfico para pasar del diagrama de radiación a partir del factor de la agrupación. En los dos casos hay ángulos diferentes y por lo tanto se requiere una transformación geométrica que nos pase de la variable angular del factor, que es psi, a la variable angular del diagrama, que es el ángulo θ. Bien, hemos visto diferentes ejemplos de representación del diagrama de radiación y efectos en diferentes parámetros, como que al variar el desfase progresivo se obtienen diferentes diagramas de radiación.